Eliezer Cárdenas Espinosa nació en Tambo Viejo, Cañar, el 10 de diciembre del año 1950, hijo de Arturo Cárdenas Espinosa, empleado público, y de Soledad Espinosa Cordero, profesora fiscal. Vivió parte importante de su infancia en la ruralidad, en una finca ubicada en Chilchil, donde la magia del campo se fusionaba con la fantasía de las narrativas populares. Eliezer comentaba que su padre era un gran cuentista oral, así como también lo eran sus tíos, grandes mentirosos como les llamaba con cariño, acotando que, en realidad, también eran grandes narradores. Y fue en aquella finca donde empezó a fraguarse en un muy pequeño Eliezer la pasión por contar historias. Siendo su familia muy numerosa, tenían la tradicional costumbre campesina de contar historias alrededor de una fogata. Estas exhortaciones empezaban en las noches como un juego de versiones entre las historias que contaban sus tíos y su propio padre, terminando de ajustar sus relatos poco antes del amanecer. En su familia hubo otros integrantes que enriquecieron aún más su prolífica creatividad para los cuentos y las letras. Su abuela, Blanca Cordero, le narraba hechos históricos de la ciudad de Cuenca, donde vivió posteriormente y durante el resto de su vida. Una de estas historias fue sobre la entrada de Alfaro a dicha ciudad, en el año 1896, donde tías de su abuela, que vivieron en la época del sitio de Cuenca por parte del viejo luchador, deciden fundir un niño de Praga hecho de metal, para poder fabricar balas que iban al lado conservador. Cuando aquellas señoras tan católicas preguntaron preocupadamente a su cura de cabecera si es que esto no era pecado, éste respondió: no, al contrario, es un acto de fe y un acto de defensa a la religión. Muy seguramente estas contradicciones ideológicas marcaron su eterna postura crítica hacia el tradicionalismo ecuatoriano. Volviendo a su vida en Cañar, Eliezer vivió en una calle que quedaba enfrente de una cárcel. A sus escasos 4 años de edad, se hace amigo del celador de la cárcel, quien le permitía el ingreso a este presidio. La razón: artesanías fabricadas por los presos, entre ellos juguetes y muñecos. Eliezer afirmaba haber conversado por horas con aquellos presos, y eso se refleja en cuentos como Las culpas ajenas, donde retrata a un forajido intentando en vano huir de su pasado. Sin duda eran otras épocas, y también otros delitos. Faltas a la palabra jurada, defensa al honor de la mujer o la hija, impagos de préstamos imposibles de pagar. Muchos de estos crímenes eran en realidad resoluciones que habían decidido los acusados dadas las herramientas que les proporcionaba su precario contexto, lo cual muchas veces culminaba en homicidios, algo totalmente injustificable, pero que en la narrativa de Eliezer Cárdenas provoca una confusa sensación de entendimiento hacia estos personajes. Por otro lado, que la justicia haya actuado en contra de estos hombres que buscaban esta misma justicia pero de maneras más radicales y heterodoxas, forjó parte del carácter de Nahum Briones, personaje principal de su más aclamada novela, Polvo y ceniza. Nahum Briones fue un cuatrero real, con virtudes y defectos como todos, pero que en medio de su aventura delirante cometió crímenes imperdonables. Nahum fue un criminal en toda regla, pero a pesar de sus injustificables acciones, la inmejorable prosa de Eliezer logra generarle un culposo sentimiento de empatía al lector. Cuando se le pregunta por el famoso bandido, dice: era uno de mis héroes, junto con Superman, Batman, el llanero solitario, porque el narrador oral, que era mi tío, me había impregnado en la mente este personaje. Entonces, en el año 1977, hice una peregrinación a la provincia de Loja, por los caminos polvorientos de la frontera, y ahí me fueron contando historias. No importaba que fueran verdaderas o no, yo escribía para una novela, no para una biografía. También visité los juzgados de Loja, donde estaba la sentencia de Nahum Briones por 25 años de prisión que debía cumplir en el penal García Moreno. Me empapé de eso y empecé a escribir, como poseído, sin tregua. La otra parte de la esencia de Nahum Briones vendría de sus propias experiencias de vida. Fue dirigente estudiantil en el mismo año en el que José María Velasco Ibarra se proclamó dictador, siendo encarcelado junto a otros dirigentes estudiantiles, sindicales y profesores universitarios en el pabellón E del extinto penal García Moreno. En aquel tiempo, según las propias palabras de Eliezer, este pabellón tenía cierta aura de prestigio debido a que estaba destinado para presos políticos. Acusado de terrorismo y subversión, Eliezer fue encerrado en dicho pabellón. La persecución y el complot para este tipo de personajes eran intensos en aquellas épocas, y nuestro protagonista fue inculpado de organizar y planificar un atentado en contra de la gobernación de Cuenca, siendo registrada arbitrariamente su casa en busca de armas, pero encontrando algo mucho más potente y herético.
fueron a mi casa a registrar si había armas. ¿Y qué encontraron? Y bueno, encontraron los libros, ¿no? Que es la mejor arma y el arma más formidable. Lejos de considerarlo una experiencia que en la actualidad suena espantosa, Eliezer sugiere haber mejorado su acervo cultural tras aquellos barrotes, ya que en aquellas celdas había intercambio de literatura entre los distintos presos. Eliezer era muy crítico con respecto a su quehacer como escritor, es decir, defendía sus obras, pero consideraba al escritor como una figura muy controversial, llegando a aseverar afirmaciones como la siguiente. El escritor es una figura compleja y también una figura que no es mucho de confiar, porque puede capturar a algún amigo como personaje de algún escrito, plasmarle con sus defectos y sus virtudes en alguna novela. Yo, sobre todo, tendría mucho cuidado con un escritor. El autor siempre cargó con la cruz de no poder superar su obra magna, según los críticos y otros autores ecuatorianos y latinoamericanos, pero esta aseveración debe ser tomada con pinzas, ya que luego de su ópera prima, Polvo y Ceniza, tuvo una prolífica producción literaria, tanto en cantidad como en calidad. A pesar de esta condescendiente crítica, el novelista mantenía una inteligente sobriedad para contraargumentar aquello. Eliezer Cárdenas dejó este mundo el 26 de septiembre del año 2021, pero para cerrar esta corta biografía quiero dejarlos con la opinión que tenía sobre la crítica ecuatoriana, ya que hallo en ella muchos paralelismos con el cotidiano proceder de muchos de nosotros, los ecuatorianos. Bueno, yo he tenido siempre un poco de prevención a la crítica ecuatoriana, ¿no? Me ha parecido un poco cicatera, me ha parecido, con excepciones, por supuesto, ¿no? Me ha parecido una crítica que siempre anda con un complejo de inferioridad, ¿no? Como si la literatura ecuatoriana fuera una literatura de segunda respecto a la colombiana, respecto a la argentina, respecto a la chilena. Obviamente, no tenemos figuras de primera magnitud como ha tenido la ¿Por qué es literatura. esa actitud? Yo creo que es ¿Qué es lo parte- que usted encuentra en el fondo? Yo creo que es parte de nuestro complejo de inferioridad, ¿no? De que las clases, las élites nos han acostumbrado a considerarnos un país de tercera, ¿no? Un país de tercera en donde todo tiene que ser de tercera, ¿no? Desde la literatura hasta la arquitectura, hasta la pintura, etcétera, etcétera. Y un poco hemos vivido en ese ambiente, en esa vida, digamos, de menospreciarnos, de Es automenospreciarnos. una falta ¿no? de confianza en nosotros mismos. Yo creo que sí, adolecemos mucho de una falta de confianza y adolecemos una cosa más, adolecemos de hipercrítica, ¿no? O sea, somos hipercríticos con nosotros mismos, pero con lo extranjero, con lo que, no, que nos viene de fuera, somos, en cambio, de una criticidad absoluta, ¿no?